Bueno, vamos a hablar un poco de la historia, porque el libro, ya decimos, 700 páginas, imagínense que está totalmente analizado y detallado, no solo la Iglesia Católica, sino muchas otras religiones, Sí, ¿no? todas, Prácticamente sí, todas. sí, Después, sí. si tenemos tiempo, vamos a hablar un poquito, pero partamos de la Iglesia Católica. Vos decís que jamás hubiera llegado a ser lo que fue, a tener el gran Sí. peso que ha tenido, de todo tipo, si no fuera por San Pablo y por Sí. Constantino. El Un, cristianismo, estamos hablando, no el catolicismo, el el cristianismo. Después cristianismo. surge otros cristianismos. Yo creo que todas las religiones, todas, se basaron en el poder civil, ¿no? Poder Todas las religiones. político. El caso del cristianismo primitivo, el cristianismo era pequeñas sectas que estaban dispersas fundamentalmente en Asia Menor. Otra de mis teorías que van a dar que hablar es que el cristianismo nunca fue occidental. Es Bueno, una eso sí, religión, eso es tenemos una que hablarlo religión también. Decís que oriental. es oriental, O porque se con- habla del mundo occidental y cristiano, ¿no? sí, te pongo un ejemplo que cuando habló de la Constitución de la Unión Europea, que se escribió, pero nunca se puso A principios de los años 2000, 2000 y a pico. principios de los años Sí. 2000, hubo un sector que dijo que había que poner que el occidente cristiano, había que poner el occidente cristiano. Y yo digo que en realidad, primero, no fue aceptado por mayoría porque consideraban que poner una religión o una filosofía o una determinada concepción política iba a traer problemas, es evidente, iba a traer problemas porque iba a haber discusiones y demás. Y yo digo, además, es un error, porque Occidente, el cristianismo surge del judaísmo, fundamentalmente. No, Jesús nunca quiso crear una religión nueva, quiso reformar la religión judía, el cristianismo y la filosofía griega. Así que ninguna de las dos. Así que entonces yo sugería que debería haberse, si pensaban en ponerle el origen ideológico del occidente, debían poner un origen judeo-pagano, cosa que escandalizaría evidentemente. Mm, Judeo-pagano, porque es eso, mm, es la mezcla de Atenas y Jerusalén, es mm, el cristianismo. mm. Después, por supuesto, adquirió una independencia, pero el origen está ahí. ¿Cómo Y llegó a tener el enorme poderío? bueno, primero San Pablo fue el que más o menos organizó la iglesia, pero aún San Pablo, y que llegó hasta Roma, porque Jerusalén no existía. No existía. Era un pequeño era una serie de tribus que se habían unido en el desierto. Mm. No tenía ninguna importancia. La prueba está que no hay historias, es decir, no hay prácticamente historia de esa época. Por eso es que tan discutido si que Jesús existió o no existió. Eh, San y, Pablo llega en cambio, San el Pablo llega catolicismo a de Roma. Roma. Primero recorre las grandes ciudades del Asia de esa época, sobre todo Alejandría, que era como la Roma de Oriente, ¿no? Ujú. Había hecho estudios en la famosa biblioteca de Alejandría. En fin, era otro clima que nunca se hubiera dado en Jerusalén, ni en Jesucristo, que no debe haber leído un libro en su vida, porque ni el ambiente en que se movían no era ese. Y bueno, y entonces estaba el San Pablo, llega finalmente a Roma. Y Pero Constantino. todavía faltaba una etapa más que es la fundamental, que es la adopción del emperador Constantino, que la adopta como religión universal, como Ujú. religión oficial, Claro. digamos. Porque ahí se discute, también es muy discutido por los historiadores, si Constantino realmente se convirtió y creyó, o, o si lo hizo por mera táctica, ¿no? Porque la iglesia estaba muy bien organizada, en tanto que el imperio se disgregaba, estaba muy Mm. disgregado.
Y es decir, que eso quedará. Tal vez las dos cosas, tal vez creía realmente, porque los emperadores de esa época no se los puede juzgar como los monarcas después de Maquiavelo, no era maquiavelista, era todo muy primitivo, así que podría ser. Pero también manejó. Pero A vos tal decís, punto sí, cuento una anécdota yo de la madre la madre de Constantino, Elena, que hoy es Santa Elena. Santa Elena. Que era una mujer de clase pobre, era hija de un tabernero, pero una mujer muy política, le interesaba mucho le interesaba y también le interesó mucho el cristianismo, lo vio como una cosa de poder. Hizo una excursión a Jerusalén y ahí yo digo que inventó prácticamente los lugares. Preguntando seguramente a algún vecino, pero no había los lugares por donde, Lugares donde santos. anduvo Jesús, es decir, todo eso, y se convirtieron en, por eso yo digo que Pero eso no debería ser. estaba en el Testamento, en el Nuevo Testamento. Geográficamente no está eso, las calles, por donde pasó Jesucristo, eso evidentemente. Yo digo que tendrían que haberla nombrado patrona del turismo, ¿no? Porque ahí se convirtió esos lugares. El escepticismo es absoluto. Bueno, patrona del turismo. Patrona del turismo. Ahora, vos lo que marcás muy bien es qué tenía que ver un Cristo que decía, dad al César lo que es del César, y con el poder terrenal tremendo que terminó teniendo la Iglesia. O sea, Claro. los postulados de Cristo no son los de la Iglesia. No, para la nada. riqueza, la ostentación. No, para nada, no, para nada. Sí, son dos cosas completamente distintas. Y la Iglesia, sí, el emperador, ahí viene la que va a ser lucha durante siglos, la lucha entre el poder, que era el emperador, el Imperio Romano, y la Iglesia. Que ya empezó desde el comienzo, empezó esa lucha. Después cuando la caída, y el gran momento fue la caída del Imperio Romano. Cuando Roma es un caos, la ciudad de Roma es algo caótica, no hay orden. Y la Iglesia era una organización más o menos organizadita. Entonces ahí empieza el poder del Papa un poco predominando sobre el del emperador. Pero esa lucha dura siglos, ¿no? Siglos vemos las luchas entre esos dos grandes poderes. Y en realidad todas las religiones, salvo tal vez el budismo, que es una religión casi sin iglesia y después se fue formando, que es casi una filosofía. Salvo el budismo, todas las iglesias estuvieron muy ligadas al poder. Porque después, la reforma, el protestantismo, la reforma, Lutero, también, Lutero, una gran personalidad. Pero Lutero hubiera terminado rápidamente en la hoguera si no hubiera sido defendido por los príncipes alemanes, que estaban cansados de tener que rendirle culto al Papa de Roma. Es decir, que ahí, bueno, y después gobernó también, fue una cuestión muy política, y aún las diversas fracciones en que se divide el protestantismo, se debe, la iglesia anglosajona, se debe, todos sabemos, a la intención de Enrique VIII de casarse con Ana Bolena. Es decir, que y aún las cosas más frívolas y superficiales dan origen a una religión. Y se dirá que el judaísmo fue una religión sin Estado, pero hasta aún el judaísmo creo que surge del reinado de David, del famoso rey David. La prueba está de que casi el símbolo de los judíos, de toda especie, de los judíos y de los antisemitas, es David. David es el nombre, David es el nombre que se consideró que era el patriarca en los israelitas y rey de Israel actual, reverencia al rey David. Y los nazis también, porque no nos olvidemos que las insignias que eran obligados a tener los judíos en la Alemania nazi era la estrella de David, que hoy es la estrella también en la bandera de Israel. Es decir, que todo surge de David.
Todo surge de David. Todo surge de David, que era un hombre carismático y demagógico, terrible, un gran poder. Ahora vos... Y después, bueno, ¿qué otra religión nos queda? Prácticamente esas son las religiones universales. Vos decís que vos reivindicás en este libro, como has hecho siempre, los valores de la modernidad, ¿no es cierto? Sí, sí. Y hablás que un freno a este crecimiento de la Iglesia fue la Reforma y la Ilustración. Sí, la Reforma. Hay una paradoja, que los tres movimientos que inician la modernidad, que son, vos nombraste dos. Bueno, fue la Revolución Francesa. Y el Renacimiento. Ahora, los tres surgen de la religión y se vuelven contra él. Tres movimientos no modernos como fueron el Renacimiento, que es la Iglesia Católica, es la que le dio el apoyo, y el protestantismo, que como vimos también fue político de primera en sus primeros tiempos. Decís que eso caracterizó a Occidente, que por ejemplo las religiones orientales le faltaron estos movimientos. Le faltaron eso. Claro. Sí. Pero eso me pareció interesante también de ver, ¿no? Es muy después todo, bueno, yo ahí señalo época por época, y todavía hoy el islamismo es eso. Bueno. El islamismo es una teocracia. ¿No? Surgió un poco con esa concepción, decís también. Surgió bueno, el islamismo fue, el caso del islamismo es un caso muy característico, porque el creador, Mahoma, no solo fue el fundador de la religión, pero fue el fundador del mundo árabe. Era militar, era político, era jefe político y militar. Empezó el ideal de conquista del mundo, empezó con Mahoma, ¿no? El libro termina, la última parte, y vamos a dedicarle esto al próximo bloque, a una reflexión que también uno diría por qué Sebrelli a esta altura de su vida elige el tema de Dios, ¿no? Ahí volvés a la primera persona y haces una serie de reflexiones sobre el agnosticismo y sobre una serie de cuestiones que me gustaría tratar, pero tenemos que hacer otro corte. Bueno. Ahora seguimos, ya volvemos.